hermanos, gracias por permitirme este ratito en esta noche. El tema es tal cual como lo presentó el pastor Alejandro. Queremos hablar del rol del Espíritu Santo, particularmente al otorgar este don tan significativo para la Iglesia y para el pueblo de Dios, que es el don de profecía. De pronto yo quiero comenzar mencionando que Dios, ustedes saben, desde que el pecado entró en el mundo, desde aquel trágico Génesis capítulo 3, ¿no? Génesis 1 y 2, solo las obras de Dios son buenas en gran manera. Pero lamentablemente el capítulo 3 aparece en las Sagradas Escrituras y desde ese momento aparece el pecado. Y allí el pecado separó al ser humano con Dios. Pero desde ese mismo momento nosotros encontramos a un Dios preocupado y ocupado en comunicarse con los hombres, en comunicarse con nosotros. Un Dios que busca al ser humano. Ustedes se acuerdan allí cuando el Señor vino al encuentro de Adán, de Eva, habían pecado, ellos se escondieron del Señor, ¿no? Llamándolos, ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde están? Dios ha trabajado de manera incansable por fortalecer ese vínculo a través de distintas formas de comunicación. Nosotros sabemos que el cielo se comunica con nosotros, bueno, de varias maneras. La naturaleza habla de Dios, ¿no? El salmista va a decir, los cielos cuentan la gloria del Señor, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se comunica a través de la naturaleza. Dios se comunica también a través de los hechos providenciales, a través de circunstancias particulares que el Señor utiliza para comunicarse con nosotros. Debo decir que Dios se comunica también a través de nuestra conciencia, ¿no? El Espíritu Santo, de manera especial e íntima, trabaja en nuestra conciencia intentando despertar sentimientos y pensamientos hacia el Señor, hacia el cielo. La palabra de Dios va a decir que Jesús, la venida de Jesús, que el Señor Jesucristo, fue la forma más perfecta de comunicación, ¿no? Dios envió a Jesús para mostrar cómo era Él, para hablar de Dios y del plan de salvación a través del ministerio, de la obra y las enseñanzas de Jesús. Pero también el don profético y a través del profetismo, a través de la elección divina de seres humanos especiales, Dios ha intentado y ahí se ha comunicado con la humanidad. Yo diría que el profetismo o el don profético es la manera permanente, ¿no?, en que Dios se va comunicando con los seres humanos y con... La tarea del profeta en cierto sentido es doble. La Biblia señala que el profeta tiene la función básica de escuchar a Dios, de recibir sus oráculos, de recibir su mensaje, y entonces transmitirlo, ¿no es cierto?, al ser humano. Ezequiel estaba recordando ese pasaje en el capítulo 3, versículo 17, cuando habla del atalaya, ¿no?, del profeta, del comunicador. Va a decir que la función del profeta es oír la palabra de la boca del Señor y amonestar al pueblo de parte de Dios, ¿no? Le dice Dios a Ezequiel el profeta, y los amonestarás de mi parte, ¿no? Ahí está la doble función bien gráfica, ¿no? La función del profeta va a ser entonces escuchar la voz divina, atender al mensaje de Dios, recibir de parte de Dios ese mensaje, esa comunicación, y entonces entregarlo, ¿no?, en el lenguaje y en las palabras del ser humano, entregarlo al pueblo, ¿no? Hay varias palabras en el Antiguo Testamento que hacen alusión, digamos, a este ministerio profético. En el Antiguo Testamento se usan varios términos, ¿no? Chosé, Naví, Roé,
Y estos términos enfatizan estos aspectos, ¿no? El primero de ellos, chosé, esta palabra, destaca la recepción del mensaje divino, ¿no? Al profeta en su vínculo con Dios. Las palabras Naví y Roé destacan la acción, digamos, del profeta entregando ese mensaje, ¿no? Quizás debamos decir alguna cosa más, y para eso vamos a buscar a lo largo del ratito que vamos a estar juntos algunos pasajes. Hay algunos, por supuesto, clásicos, característicos, muy conocidos, como aquel de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante, ¿no? Yo tengo mi Biblia acá, de pronto ustedes, si la tienen por allí, también pueden buscar o marcar este pasaje. Yo quiero leerlo en este momento introductorio para destacar dos o tres ideas que me parecen importantes, hablando esta noche del Espíritu Santo en su rol de entregar este don, el don profético, ¿no? Dice el apóstol Pedro, decía 2 de Pedro 1, 19 en adelante, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, y acá yo quiero poner de pronto el acento, ¿no? El énfasis. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los adventistas creemos en el libre estudio, en la libertad de examinar las Sagradas Escrituras, pero no en la libertad o en la libre interpretación de las Sagradas Escrituras. El texto bíblico va a decir: ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Yo quisiera dejar una palabrita respecto de esto. Nosotros no podemos ejercer sobre el texto bíblico una interpretación antojadiza, personal. En realidad debiéramos ser guiados por principios bíblicos de interpretación. La profecía, la escritura no es de interpretación privada. En otras palabras, debo anclar mi interpretación a principios bíblicos de interpretación que me puedan orientar en la correcta comprensión del texto. Pero además el texto bíblico va a decir que de la misma manera, como Dios inspiró a los profetas, también nosotros no podemos dejar de lado el valor y la importancia que tiene el Espíritu Santo en el proceso de aceptación, en el proceso de comprensión del pasaje bíblico. Inspiración es el proceso mediante el cual, digamos, Dios prepara al profeta y entrega al profeta su mensaje, el mensaje para nosotros. Nosotros nos acercamos a las Escrituras y necesitamos del mismo Dios, del mismo Espíritu Santo, del mismo poder divino, para poder ser iluminados y entonces aceptar, entender y apreciar lo que Dios quiere enseñarnos, ¿no? La Biblia lleva el sello, ¿no es cierto?, de la inspiración, el sello de la interpretación divina. ¿Por qué es importante escuchar la voz de los profetas, ¿no? Bueno, porque es la voz de Dios, es la manera como Dios tiene para comunicarse con nosotros y para transmitir su voluntad. Hay un pasaje que me parece muy revelador y que me gustaría mirarlos con ustedes en este momento, y está por allá por Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, Segunda de Crónicas 36, allí por el versículo 15 y 16. Me gustó este pensamiento que encontramos en este texto bíblico. Y dice lo siguiente:
Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Está hablando en este caso de Israel en el contexto de Sedequías, pero Dios permanentemente estuvo hablando a su pueblo, a Israel, y en esta ocasión va a decir, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo. Me gusta esta parte del texto bíblico. Ese Dios de amor, ¿no? Ese Dios que se niega a ausentarse de la vida de sus hijos. Ese Dios que, aunque lamenta que el pecado haya cortado esa libertad, esa posibilidad de vincularse cara a cara, como fue alguna vez en el pasado, por amor, ¿no? Porque tiene misericordia de su pueblo, busca comunicarse y envió mensajeros. Dice el texto bíblico del versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y escuchen cómo termina este pasaje. Y no hubo ya remedio. ¿No? A mí me llamó la atención leer este pensamiento, ¿no? Dice Dios, se complace, disfruta de comunicarse con su pueblo, pero cuando ese pueblo rechaza una y otra vez a su mensajero, a su profeta, a la palabra de Dios, al mensaje divino a través de esos vehículos humanos que son los profetas, Dios se queda sin remedio. Dios se queda sin remedio, se queda sin solución. Estamos viviendo esta famosa pandemia, ¿no? ¿Y cuál es la preocupación más grande? Y no tiene remedio. Así que como no hay remedio, la solución fue quedarnos en la casa, tratar de no contagiarnos, ¿no? Entonces, fíjense esta idea, este pensamiento. Cuando nosotros desoímos la voz de Dios, cuando nosotros no escuchamos a su mensaje y a sus mensajeros, lo dejamos sin remedio a Dios, lo dejamos sin solución. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús allí mirando a Jerusalén, ¿verdad? En esa mirada conmovida, exclama, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos y no quisiste, y no quisiste? Y ese no quisiste condenó a Jerusalén. Este es un mensaje fuerte. ¿Cómo está siendo nuestra actitud frente al mensaje de Dios? ¿Cómo está siendo nuestro oído? ¿Cómo está siendo nuestra atención al mensaje profético, ¿no? Bueno, el profeta es un portavoz de Dios, ¿no? Es un portavoz de Dios. Es el único medio en este momento que el cielo tiene para escoger su voluntad, de alguna manera en forma completa, ¿no? Aunque Dios habla de muchas formas, ¿verdad? Es a través de las escrituras, a través del mensaje de los profetas, en que Dios quiere comunicar sus sueños, sus planes, sus designios, sus enseñanzas, sus mandamientos para nuestra bendición, ¿no? Es parte de lo que la Biblia nos enseña. El Antiguo Testamento tuvo una gran cantidad de profetas, el Nuevo Testamento, por supuesto. Dios no hizo acepción de géneros, ¿verdad? Eligió a hombres, a mujeres, para que fueran como llamados, ¿no? A este sagrado ministerio, este sagrado oficio del profetismo. Sin embargo, también la Biblia ha dejado claramente destacado que así como el Señor es el creador de todo lo bueno, de todo lo correcto, de todo lo auténtico, también el enemigo de Dios es el creador
o el gran falsificador de lo bueno, ¿no? Y entonces encontramos en las Sagradas Escrituras aquellas claras advertencias en cuanto a la proliferación de falsos mensajeros, de falsos profetas. Por eso en las Escrituras nos damos algunas claves de autenticidad, ¿no? Yo sé que ustedes las conocen, yo las voy a repasar en forma apenas breve porque quiero ir a un punto más troncal, más central en lo que quiero compartir con ustedes. Pero bueno, en la Biblia nosotros podemos identificar claramente aquellas pruebas de veracidad, de autenticidad, para identificar a un profeta verdadero de uno falso, ¿no? Ahí están los textos bíblicos, seguramente ustedes los recuerdan, aquellos de Deuteronomio, por ejemplo. Primera prueba, podríamos decir, los mensajes del tal profeta, ¿no es cierto?, siempre tienen que cumplirse. Si hay algún designio, alguna profecía, alguna anticipación, alguna cuestión allí que el profeta tenga para anticipar, ¿verdad?, acerca del futuro, alguna predicción debe cumplirse, ¿no? Las predicciones de Dios se cumplen, ¿no? Las profecías de Dios se cumplen. A menos que sean profecías condicionales, por supuesto, las profecías divinas siempre se cumplen, ¿no? Un profeta no puede equivocarse en ese sentido, ¿no? El tal sería falso, digamos, ¿no? Pero hay más pruebas de veracidad. Sus enseñanzas, las enseñanzas de un pretendido profeta, no pueden apartarse de lo que ya fue revelado, ¿está bien? No hay Testamento, un Dios del Nuevo Testamento, o un Dios que cambió de parecer, de opinión, o que cambió sus leyes, sus planes, sus designios. Como Dios es eterno e inmutable, a lo largo de la historia, los profetas siempre han tenido un único mensaje, ¿no? El Evangelio es eterno, nos gusta decir, ¿no? El Evangelio es eterno, no cambia, porque Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que cualquier pretendido profeta que aparezca por allí no puede contrariar, no puede contradecir lo que Dios ya ha enseñado, ¿no? Lo que el Señor ya ha enseñado en el pasado, ¿está bien? ¿Qué más podemos decir? Bueno, otra prueba muy bíblica, ¿no? Es aquella que señala: por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Por supuesto, la vida de un profeta, la vida de un mensajero de Dios, su vida, sus frutos, ¿verdad?, tienen que ser consecuente con sus palabras. No puede haber tal cosa como una enseñanza de labios y una vida, ¿verdad?, que camina por otro carril. Yo quiero ir a un punto troncal ya, yendo hacia, no sé, promediando este diálogo que quiero mantener con ustedes en torno a este tema. Así como Dios tuvo, ¿verdad?, profetas en el pasado, y este don, ¿verdad?, este don del Espíritu Santo, el don de profecía, estuvo muy activo en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. La Biblia también señala que hacia el fin del tiempo, hacia el tiempo del fin, el don de profecía también sería un don muy activo, ¿no? Nosotros particularmente podemos encontrar allí, cuando estudiamos de pronto Apocalipsis capítulo 12 y, bueno, muchos otros pasajes, pero allí en Apocalipsis capítulo 12 nosotros podemos encontrar que esa iglesia, ¿verdad?, que habría de surgir, ese remanente, ustedes se acuerdan, ¿no? 12:17, ese remanente que habría de surgir después de aquella larga y triste persecución de los 1260 días. ¿Ustedes se acuerdan que allí en Apocalipsis 12 nosotros encontramos ese entre el dragón, ¿verdad?, y la iglesia de Dios, un dragón que persigue, un Satanás que persigue a la iglesia? Esa persecución históricamente comenzó en el año 538 y va a terminar allí al filo del 1800, ¿no es cierto?, en el año 1798. Terminan esos 1260 días, años de persecución, y después de ese proceso de persecución, la Biblia dice que Dios levantaría un remanente, Dios levantaría un pueblo. Ese pueblo tendría algunas características especiales. Tendría
tendría una fidelidad especial al Señor, restaurando los 10 mandamientos, guardaría la ley de Dios, y además dice el texto bíblico de Apocalipsis 12:17, tendría el testimonio de Jesucristo, testimonio de Jesucristo. Nos gusta identificar, ¿verdad? Es claramente identificable la Iglesia Adventista del Séptimo Día como este pueblo que surge allí al final de los 1260 años de persecución. Junto con la profecía de los 2300 años, Apocalipsis capítulo 10, ¿verdad? Allí nosotros podemos encontrar una serie de pautas que nos permiten identificar que este pueblo adventista que va a surgir allí en los albores del 1800, es el pueblo de la profecía, es el pueblo cuya partida de nacimiento encontramos en los libros de Apocalipsis y por supuesto también de Daniel. Y este es el pueblo que tendría que restaurar la fidelidad completa a Dios, guardando los 10 mandamientos que estaban olvidados, que estaban enterrados, ¿verdad?, a través de los siglos. Pero no solo este pueblo adventista restauró los 10 mandamientos, sino que también señalaba, Apocalipsis 12:17, que tendría el don de profecía, que se habría de manifestar el testimonio de Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos esta expresión, testimonio de Jesucristo, a la luz de Apocalipsis 19:10, a la luz de Apocalipsis 22, a la luz de otros pasajes de las Sagradas Escrituras, podemos concluir sin temor a dudas que el testimonio de Jesús es otra vez la manifestación del don profético. Otra vez la manifestación del don profético en la Iglesia de Dios. De la misma manera como el Espíritu Santo estuvo activo, otorgando el don de profecía en el pueblo de Dios a lo largo de la historia pasada, y especialmente en momentos especiales, ¿no? En momentos especiales de la historia Dios entendió que tenía que levantar un profeta, ¿verdad?, para preparar al pueblo. De la misma manera, hacia el fin del tiempo, el Señor levantaría también otra vez un pueblo y le otorgaría el don profético, porque eran tiempos especiales o porque son tiempos solemnes. No hay de paso otro remanente después del de Apocalipsis 12:17. El remanente allí que aparece es el último, no hay otro. Así que este es el remanente que se levanta, ¿verdad?, para restaurar las verdades divinas. Elena de White, ¿no? Elena de White no solo va a cumplir aquellas características bíblicas de un profeta auténtico, de un profeta verdadero, sino que también definidamente el Señor le entregó un rol preponderante, ¿verdad?, en la construcción de este remanente, de este pueblo adventista. Yo pensé en esta noche, brevemente, pensar con ustedes en algunas declaraciones sorprendentes, ¿no? Vamos a ponerle este título, ¿no? Algunas declaraciones sorprendentes de Elena de White que animan y confirman su identidad profética. Ustedes saben que el siglo XIX, 1800 y pico, ¿verdad? Elena de White va a morir en 1915, 1916, por allí. Fue un siglo, digamos, donde el mundo y la ciencia estaban despertando, ¿no? Vamos a decir así, estaban despertando de la larga noche de ignorancia de la Edad Media. En un contexto científico que estaba despertando, Elena de White tuvo revelaciones divinas realmente sorprendentes, La ciencia, la tecnología, el conocimiento de la medicina y de otras áreas de las ciencias, en tiempos de Elena de White, a mediados de 1800, realmente estaban en pañales, ¿no? La ciencia estaba en pañales, había muchas cosas que no se conocían. Y sin embargo Dios le mostró a ella
una serie de asuntos, yo quiero mencionar algunos vinculados de pronto a la medicina, a la reforma pro salud, etcétera, etcétera, que son definitivamente sorprendentes y que habrían de pasar décadas, literalmente décadas, hasta que la ciencia confirmara la autenticidad de sus mensajes. Yo tengo en mi casa un pequeño librito, muy viejito, que se llama La ciencia médica y el espíritu de profecía. Leer ese librito, que son de pocas páginas, a mí me ha resultado muy aleccionador, muy fortalecedor. Es sorprendente, yo saqué algunas, ¿no? Solamente algunos pensamientos allí de Elena de White sobre la ciencia médica, que realmente son sorprendentes, ¿no? Voy a destacar algunos, ¿no? Allá por 1865, ¿no? Elena de White comienza a escribir acerca de los efectos benéficos de la luz del sol, ¿no? En un tiempo, porque esto hay que entenderlo en el contexto de su tiempo, nosotros hoy sabemos, ¿no es cierto?, los beneficios del sol, la ciencia médica ha descubierto que el sol va a fortalecer, ¿verdad?, los huesos, va a ayudar a que se produzca la vitamina D, ¿verdad?, un montón de cosas, ¿no? Pero en un contexto, en una época donde, por ejemplo, a las personas enfermas las aislaban, donde las habitaciones de los enfermos las oscurecían, ¿verdad?, para que el sol no entrara, ¿no? Y Elena de White tiene un montón de declaraciones, ¿no?, donde dice que las habitaciones donde no le da la luz del sol son tóxicas, pueden estar expuestas a la proliferación de gérmenes, habla de ese factor, digamos, bactericida que tiene el sol, o sea, totalmente a contramano del conocimiento de la época, ¿no? Van a pasar unos 80 años, escuchen, de esta declaración de 1865, van a pasar unos 80 años más tarde, cuando un profesor de bacteriología de la Universidad de Londres, llamado Laurence Garron, va a comenzar a encontrar, digamos, evidencia científica de que el sol es bactericida, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una mujer anticipada en el conocimiento científico, por supuesto, por inspiración divina, ¿no? Algunas otras, permítanme tomarme un segundito para mencionar de estas declaraciones algunas de esas que más me sorprenden. Por ejemplo, por allá por 1884, 1890 y después en 1900, van a aparecer algunas declaraciones de Elena de White donde ella habla de la relación que hay entre un régimen alimenticio deficiente y dificultades intelectuales, ¿no? Yo tengo acá una buena cantidad de citas, no la vamos a leer, pero va a explicar que la deficiencia en alimentación, la falta de algunas propiedades, cuando la alimentación no es equilibrada, va a recaer en las posibilidades intelectuales, en el desarrollo de las posibilidades cognitivas de un niño, de un joven, de una persona. Bueno, simplemente fueron descubrimientos que confirmaron esta verdad, pero definitivamente décadas después. Hoy nadie duda de que una buena alimentación favorece la salud intelectual. Pero en aquella época no era de ninguna manera así, ¿no? Miren esta otra declaración del año 1858, ¿no? Donde ella va a decir, dice que ciertas personas con obesidad que estarán expuestas, dice, a ataques de dolencias agudas y a muerte repentina si persisten en seguir un régimen alimentario compuesto en buena medida por grasas animales, y habla, digamos, de cómo las arterias y el corazón pueden verse afectados por el consumo de grasas animales, ¿no? Los estudios de cardiología y de colesterol y triglicéridos van a aparecer décadas después. O sea, a ver, para quizás contextualizar. Aquella época, estamos hablando de mitad del siglo XIX, ¿no? Año 1800 y pico, 1850, etcétera. Supongamos un tratamiento médico
para una persona que tenía fiebre, un tratamiento médico consistía en aplicarle una sangría. La sangría era hacer un tajo en alguna de las venas o arterias para sacar un medio litro, 1 litro de sangre de la persona. Porque bueno, había todo un razonamiento de que la sangre era, de que la fiebre era exceso de calor y que el calor estaba en la sangre y que si se sacaba un par de litros de sangre iba a desaparecer la fiebre. O sea, esa era la medicina del 1800, ¿no? Esa era la medicina del 1800. Murieron muchísima gente a causa de estas famosas sangrías. De paso, las escuelas de medicina de aquella época duraban 3 meses. O sea, en 3 meses una persona se recibía de médico. Uno se podría preguntar, pero ¿por qué tan poco? Y bueno, porque no había nada para aprender, porque no había nada para estudiar, porque prácticamente no se conocía nada. En ese contexto de tanta ignorancia científica, Elena de White va a comenzar a decir que las grasas animales obstruyen las arterias, pueden afectar al corazón. O sea, totalmente anticipada a su tiempo, ¿no? Bueno, miren, yo podría pasar un buen rato hablando de esto. Habla del azúcar y la relación que tiene con las enfermedades. Dice, debe evitarse, esta es una cita que va a aparecer en el Ministerio de Curación, página 232, año 1905. Debe evitarse el consumo abundante de leche con azúcar. Leche con azúcar. Yo recuerdo haber leído hace pocos años un artículo, donde hablaba de cómo se va descubriendo que cuando a la leche se le pone azúcar, evita que se fije el calcio. O sea, y Elena de White lo estaba diciendo en el año 1905. O sea, acá hay una cosa realmente increíble, ¿no? Profeta de Dios, inspiración divina. Hay citas sobre el ejercicio físico y la circulación sanguínea. Hay citas que hablan de los efectos nocivos del tabaco. Escuchen bien, efectos nocivos del tabaco, hablaba ella, por supuesto, en un tiempo cuando el tabaco era parte de los tratamientos médicos para ayudar a una persona con problemas pulmonares. O sea, en tiempo de Elena de White, el médico que había estudiado 3 meses de medicina podía proponer consumir tabaco para problemas pulmonares. Y Elena de White, por inspiración de Dios, por supuesto, habla de los daños, ¿no es cierto?, que el tabaco producía. Habló de la relación del consumo de carne y el cáncer. La relación del consumo de carne y el cáncer. Todavía se sigue investigando y se sigue descubriendo de esa relación. Habló de las influencias prenatales. Un descubrimiento de la psicología moderna, contemporánea. Ella va a decir que la atmósfera del hogar, ¿verdad?, influye en las características que va a ir creando y teniendo el hijo no nacido, las influencias prenatales. Bueno, sobre asuntos de familia, de psicología, de salud, de ciencia, ¿verdad? Elena de White fue realmente una pionera, y de paso, no está mal recordar que Elena de White tenía 3er año de educación primaria. Ustedes se acuerdan la historia, ¿no? Tercer año de educación de escuela primaria. Cuando iba a tercer grado de escuela primaria, una compañerita jugando le tiró una piedra, golpeó su cabeza, estuvo un tiempo mal, no pudo seguir estudiando, siguió ayudando a su papá a coser sombreros, que era lo que hacía la familia, y nunca más pudo hacer ninguna educación formal. Y a esta niña, a esta jovencita, con tan poca educación formal, Dios la llamó, la inspiró y la capacitó para ser la profeta de Dios para la iglesia del tiempo del fin. Queridos amigos, yo quiero irme hacia el final en esta noche y permítanme 5 minutitos más para decir algo más, ¿no? Yo encuentro en las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo tiene un rol fundamental, no solo en la inspiración, en el proceso de inspiración. Nosotros leímos recién Primera de Pedro,
Pero ustedes se acuerdan, estaba por buscarlo, 2 de Pedro 3:16. Lo conocen de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Yo quiero decir 3 cosas esta noche, así para ya cerrar. Tres ideas finales que quiero dejar. En primer lugar, quiero invitarlos a que nosotros podamos reconocer el valor de la inspiración. El Espíritu Santo, Dios, inspiró las Escrituras. Dios llamó a hombres y mujeres, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a una mujer jovencita llamada Elena de White, y les entregó siempre sorprendentes verdades para el pueblo de Dios. Y sus mensajes, sus enseñanzas, tienen el sello de la inspiración divina, porque toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra. Necesitamos del Espíritu Santo, debemos reconocer la inspiración del Espíritu Santo. En segundo lugar, yo quiero destacar también la importancia de la participación del Espíritu Santo en el proceso de iluminación de nuestra vida cuando nos acercamos a los escritos sagrados. Así como el Espíritu Santo inspiró a los profetas para que entregaran ese mensaje para el pueblo de Dios, el pueblo de Dios necesitamos recibir la dirección del Espíritu Santo. A este proceso se le llama en teología iluminación, la iluminación divina, la acción del Espíritu Santo, para poder acceder, comprender, profundizar, aprender. Por eso insistimos en la importancia de acercarnos a la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Insistimos en la importancia de acercarnos a la palabra de Dios en oración, pidiendo al mismo Dios que inspiró el profeta que ahora nos ayude en la comprensión de su mensaje. Hay muchos pasajes lindos, ¿no? Yo había seleccionado uno que me gusta, digamos, particularmente, ¿no? Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Me gusta mucho este pensamiento, dice así: fueron halladas tus palabras, dice el profeta, ¿no? Y yo las comí. Hay algunas versiones de la Biblia que dice yo las devoré, ¿no? Las devoré, las comí con ansiedad. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Me encanta la imagen, sencillamente, del profeta cuando dice, me devoré tus palabras, ¿no? Tus palabras fueron por gozo, por alegría de mi corazón. Pero quiero decir algo más, y con esto terminaré. Miren, yo creo que posiblemente nosotros no tengamos tantos problemas con aceptar la autoridad divina de las Escrituras. Posiblemente el pueblo adventista tampoco tenga tantos problemas con comprender el mensaje de Dios. Creemos que somos un pueblo depositario de una verdad que nos hace distintivos, que no tienen el resto de las iglesias, porque Dios habría de levantar un remanente con una verdad, ¿no? Esa verdad presente. Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. Así que yo voy a decir así, yo creo que no tenemos tantas dificultades para aceptar la autoridad divina de las Escrituras, no tenemos tantas dificultades para entender que el Espíritu Santo necesitamos que Él nos ilumine y entender y comprender su verdad y su mensaje. Pero sí quiero decir que me parece que sí tenemos dificultades para aplicar en nuestra vida personal y práctica las enseñanzas que sabemos que vienen de Dios, y que las entendemos correctamente,
La iglesia adventista es depositaria de una verdad, pero a veces de una verdad que no vive. Los adventistas somos depositarios de una enseñanza que conocemos con detalles. Podemos explicar muchas profecías más que ninguno otro. Podemos hacer apología de los mandamientos, de defensa del sábado, como ningún otro. Pero es posible que nos cueste vivir a veces. Entonces yo quiero terminar diciendo esta noche lo siguiente. Así como necesitamos del Espíritu Santo, así como necesitó el Espíritu Santo, como Dios usó el Espíritu Santo para inspirar, necesitamos del Espíritu Santo para aprender, para ser iluminados, necesitamos del Espíritu Santo para aplicar, para vivirlo, para experimentarlo en nuestra vida. La obra del Espíritu Santo no terminó con el profeta. La obra del Espíritu Santo no terminó con la inspiración de las Sagradas Escrituras. La obra del Espíritu Santo continúa en nuestra vida para que eso que el profeta, que entendemos que tiene el sello divino, eso que el profeta escribió, nosotros lo podamos vivir. Yo sentía la necesidad de decir esto, quizás haya otro tema sobre esto, pero quiero ir a un último pensamiento bíblico, un último pasaje. Con este prometo ya cerrar. Ustedes se acuerdan de Romanos capítulo 7 y capítulo 8, ¿no? Ustedes se acuerdan de Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Romanos capítulo 7 es una especie de trabalenguas, ¿no? En pocas palabras, para no leer allí todos esos pasajes que son realmente un trabalengua, hasta que uno lo entiende, son un trabalengua, ¿no? Lo que dice Pablo en Romanos 7 es más o menos en pocas palabras lo siguiente. Mira, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé, yo aprendí, conozco la ley, la sé de memoria, yo sé, no tengo problemas con el conocimiento. Pero ¿saben qué? Dice Pablo, lo que yo sé que tengo que hacer no me sale hacerlo. Y lo que sé que no tengo que hacer, eso hago. Ustedes se acuerdan, ¿no? Ese dilema, ¿no? de Pablo en Romanos 7. Sé lo que tengo que hacer, no me sale. No, miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en mi mente yo lo tengo claro, sirvo a Dios, pero soy esclavo de mis pasiones, soy esclavo de mi realidad, de mi pecaminosidad, ¿no? Y Pablo así en Romanos capítulo 7 manifiesta este dilema. El dilema de Pablo es, tengo claro, sé, la palabra de Dios tiene el sello de la autoridad divina, la he comprendido bien, el Espíritu Santo me ha iluminado como para entender perfectamente de qué se trata, pero no estoy pudiendo vivirlo. Y entonces, qué bueno que Romanos 7 no termina el libro allí, sino que aparece Romanos 8. Y entonces Romanos 8 es la clave, es la solución. Y allí va a decir en Romanos 8, voy a leer 2 o 3 pasajes nada más. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Mas vosotros no vivís según la carne, versículo 9, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 14 y termino. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, en otras palabras, el dilema de Romanos 7 se soluciona con una sola palabra. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Queridos hermanos, el Espíritu Santo inspiró a los profetas de todos los tiempos. Su mensaje tiene el sello de la autoridad divina. Fueron portavoces de Dios. Su mensaje es la voz de Dios. Constituye la verdad divina para todos los tiempos. Necesitamos de ese espíritu para acercarnos a esa palabra. Necesitamos de ese espíritu para comprender las Escrituras. Pero también necesitamos de ese espíritu para poder aplicarlo a nuestra vida, para poder vivirlo. Yo quisiera tener una palabra de oración y pedirle a Dios
que renueve en nosotros la convicción, la seguridad de que el Espíritu Santo, que habló en el pasado, que habla en el presente, también habla en nuestros corazones y nos dé la fortaleza necesaria para poder vivir y hacer carne la palabra hablada, la palabra escrita de Dios. Hacemos una plegaria, hacemos una oración, ¿puede ser? Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de compartir con mis hermanos esta enseñanza de tu palabra, Señor. Que podamos renovar nuestro compromiso con las Escrituras, con el mensaje profético, Señor. Que podamos entender la importancia de escuchar la voz profética de todos los tiempos, del pasado y del presente. Pero también, Señor, que podamos acudir al mismo Espíritu que operó en la vida de los santos profetas, para que ese mismo Espíritu opere en la vida de tus siervos, de cada uno de nosotros, para poder vivir la palabra de la profecía, para poder aplicarla a nuestra vida. Guíanos con tu presencia divina, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.